hermanos, pues ahora sí vamos a abrir nuestras Biblias en el libro del Éxodo. Hoy concluimos esta serie de mensajes sobre primero debe ser lo primero, primero debe ser lo primero. Y hoy el título es un poco extenso, el título de este mensaje, y esa manera de pregunta: ¿por qué es importante congregarse el día del Señor? ¿Por qué es importante congregarse el día del Señor? ¿Verdad? Bueno, todo este mes lo dedicamos, el primer mensaje fue: ya encontraste la perla de gran precio que es Cristo, y de ahí tiene que comenzar. Si usted ya ha tenido un encuentro con Cristo como Señor y Salvador, entonces ahora su tesoro es Cristo, Él es su máximo valor y su máximo tesoro. Luego aprendimos que Jesucristo tiene la preeminencia en todo, debido a que es Creador, Redentor y nuestro Salvador. Ahora Él merece, como siempre, el primer lugar. Luego vimos el mensaje del primer y grande mandamiento, que es el amor a Dios. Amarás a Dios de todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, etcétera. Y la semana pasada vimos el tema de volver a nuestro primer amor, porque reconocemos que a veces nos vamos enfriando o nos vamos apartando de ese primer amor que es Dios. Y hoy concluimos esta serie de mensajes tratando algo en cuanto al tiempo, la importancia de guardar el primer día de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana? El domingo, y en la Biblia se le conoce como el día del Señor. Bueno, ¿por qué es importante que el creyente guarde el día del Señor, el día domingo? Vamos a ver. Pero en primer lugar, en Éxodo 20, Dios le dio este mandamiento a su pueblo, a Israel. Vamos a entender ese contexto entonces. Éxodo 20, versículo 10 y 11 dice: mas el séptimo día, o sea, el sábado, es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Entonces, dentro de los 10 mandamientos, el cuarto mandamiento, Dios le dijo a su pueblo: Israel, tendrás que guardar el sexto día. ¿Por qué? Porque en 6 días hizo la creación y él reposó el séptimo día, y Dios lo bendijo de manera especial y Dios lo apartó, o sea, lo santificó. Y deben de dejar de hacer toda obra para que puedas entonces dedicarte a adorar al Señor. Bueno, Éxodo 31. Algunos grupos se han equivocado aquí y piensan que los cristianos tenemos que guardar el día sábado. No, vamos ahorita a explicar por qué. Guardamos el domingo los cristianos, las iglesias cristianas. Éxodo 31, en el verso 12, dice: habló además Jehová a Moisés diciendo: tú hablarás a los hijos de Israel. ¿Ah? ¿A quiénes? A los hijos de Israel, diciendo: en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, o sea, los sábados, o Shabbat, como le llaman ellos, porque es, y aquí está, porque el sábado es señal entre mí y vosotros. O sea, el sábado es un día que es una señal, que hay un pacto entre Jehová Dios e Israel. Dice: y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que profanare de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio del pueblo. Vaya, era un mandamiento muy difícil y severo, ¿no? O sea, si alguna persona hacía cualquier trabajo en día de Shabbat o sábado, tenía que morir. Así. Entonces, por ejemplo, los sabáticos, los sabatistas que dicen: hay que guardar el sábado. ¿Qué es guardar el sábado? ¿Según el Antiguo Testamento o según tu versión? Porque si alguien de tu congregación, le digo a los sabáticos, hace alguna obra, muerte. Es lo que dice la Escritura. O sea, era un asunto sumamente serio. Entonces, dice verso 15: 6 días trabajarás, mas el séptimo es día de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo, ciertamente que morirán. Verso 17, señal. Entonces el Shabbat o el sábado es señal para siempre entre mí y los hijos de Israel. Nosotros no somos Israel, somos la iglesia. ¿Ya? Bueno, entonces, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y
reposó. Entonces, si alguien quiere guardar la ley, pues guárdela toda, pero ya sabe que va incluido, ¿verdad?, en ese paquete. Bueno, entonces vamos a ver por qué hay ese cambio ahora en la iglesia, en que no guardamos nosotros el sábado, sino que guardamos el día domingo. Bueno, porque ahora Jesús dijo, al repartir lo que se conoce como la Pascua, la Cena del Señor, Él les dijo a sus discípulos: esto es el vino, esto es mi sangre, y el pan, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Este es el nuevo pacto. Entonces Jesús ahí estaba estableciendo ahora un nuevo pacto. Lo que acabamos de leer es bajo el antiguo pacto para Israel, y nosotros, por la gracia de Dios, ya no estamos en el antiguo pacto, sino ahora en el nuevo pacto, en donde Cristo cumple toda la ley, todos los mandamientos de Jehová de manera perfecta, y los cumplió por usted y por mí, porque nosotros quebrantamos todos los mandamientos del Señor. ¿Cómo se le llama eso? La gracia del Señor, en donde Cristo cumple la ley, y no solamente cumple la ley por nosotros, sino que también muere por nosotros, porque todos hemos pecado. Así es que bajo el nuevo pacto entra en vigencia cuando Cristo muere y resucita. Ahora, los creyentes por eso ya no guardamos el antiguo pacto. Sí, hay principios, sí, que hay que poder aplicar, los podemos aplicar y debemos aplicar, pero hay leyes que ya Cristo las cumplió en nuestro lugar. Bueno, entonces aquí dice que estamos en el nuevo pacto. ¿Y por qué celebramos el día domingo? Porque el día domingo fue el primer día de la semana en donde Cristo resucitó. Mateo 28:1 dice que después de que Cristo murió, al tercer día Él resucitó, y nos dice aquí que fueron a ver la tumba, pero ya la tumba de Jesús estaba vacía porque Él ya había resucitado. Ahora, ¿en qué día resucitó nuestro Señor Jesucristo? Dice Mateo 28:1 que pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, o sea, el domingo, el primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro, y hubo un gran terremoto porque el ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella, y el aspecto de este ángel era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y les preguntó el ángel, verso 5, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado, no está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid y ved el lugar donde fue puesto el Señor. Entonces, el primer día, domingo, resucitó el Señor. Es por eso que los creyentes, la iglesia, ahora Jesús dijo: yo edificaré mi iglesia, y ahora los creyentes guardamos el domingo. ¿Por qué? Porque estamos recordando y celebrando que Jesús venció a la muerte, que Jesús venció al pecado, venció al mundo, venció a Satanás, venció a la carne, venció a todo, y Él se convirtió en el conquistador. Él vive ahora en nuestros corazones y nos ha dado la salvación y nos compró con su sangre preciosa. Eso no es religión, esa fue la vida misma de Cristo. Entonces el domingo, las iglesias en todo el mundo, cuando es el primer día, de acuerdo al continente en que se encuentren, celebramos al Señor, decimos: Señor, gracias, resucitaste, diste tu vida por mí, y Señor, un día estaré yo también en tu gloria eterna, y ahora vives en mi corazón. Y el pueblo de Dios celebra a Cristo Jesús, amén. Entonces, por eso nos congregamos el primer día de la semana. Ahora, no voy a ver ahorita estos versículos, solamente le voy a dar las citas. El primer día de la semana, Jesucristo se reunió con sus discípulos, según Juan 20:19. Luego, el primer día de la semana, el Señor Jesucristo les dio instrucciones a los discípulos, Lucas 24:13. El primer día de la semana, el Señor Jesucristo ascendió a los cielos ya, Juan 20:17. El primer día de la semana, el Espíritu Santo descendió del cielo al aposento alto, donde estaban los 120 congregados, Hechos 2, del 1 al 4. El primer día de la semana, los creyentes se reunieron para partir el pan y la cena del Señor. Ahora sí, busque este texto, Hechos 20, versículos 6 y 7. Hechos 20, versículos 6 y 7, en donde comenzamos a ver ya en el libro de los Hechos cómo la iglesia se comenzaba a reunir ya los domingos. Ahora, recuerde que en sus inicios la iglesia era judía, y con el paso del tiempo se fueron agregando los gentiles, y ya la iglesia fue mayoría gentiles. Pero bueno, Hechos 20, después de estar predicando Pablo en sus viajes misioneros, nos dice aquí en Hechos 20, en el versículo número 6 y 7, dice Pablo: y nosotros, pasados los días
de los panes sin levadura, navegamos a Filipos y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Verso 7. El primer día de la semana, o sea, el domingo, los reunidos, los discípulos, para partir el pan, o sea, para la cena del Señor, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Entonces, el primer día de la semana, ya los creyentes se comenzaban a reunir en domingo para celebrar la cena del Señor y también para recibir enseñanza. Entonces, vamos viendo un proceso. Primera de Corintios 16:12. ¿Qué hacían el primer día de la semana? Bueno, Pablo les dice a los creyentes que cuando ellos se reunieran, 1 Corintios 16:1 y 2. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Entonces esto comienza ya a extenderse. El primer día de la semana, dice verso 2, cada primer día de la semana, o sea, cada domingo, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. O sea, ya tienen que ir a la reunión de la iglesia con sus ofrendas preparadas el primer día de la semana y entonces usarse esas ofrendas para el ministerio cada primer día de la semana. Entonces ya el domingo comenzó a ser algo que se celebraba y que se realizaba como una actividad ya normal en las iglesias. ¿Estamos hasta aquí, hermanos? Bien. Ahora, vamos ya a las preguntas. ¿Por qué congregarnos el día del Señor? ¿Por qué congregarnos el domingo? O sea, si ahora ya tenemos la tecnología y ya podemos ver los cultos en línea y todo eso, ¿por qué? ¿Por qué Dios manda que nos congreguemos? Ahora, no estamos en contra de la tecnología, tenemos que usar esta herramienta, pero esta herramienta nunca podrá suplir la reunión congregacional, nunca. Dios tiene sus sabios propósitos y vamos a ver por qué. Ok, número 1, ¿por qué congregarnos el domingo, el día del Señor? ¿Por qué reunirnos? Bueno, número 1, porque Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Esto es algo muy interesante. Juan 4:22, ¿por qué? Porque Dios está buscando adoradores. ¿Qué significa eso? Que no toda la gente en el mundo adora a Dios. Es más, hay gente en el mundo que nunca piensa en Dios o hasta le cae mal Dios o aborrecen a Dios o no creen en Dios, ¿verdad? Punto. Sin embargo, Dios en su misericordia, ¿verdad?, nos está buscando. Juan 4:22, Jesús está platicando aquí con la mujer samaritana y le dice a la mujer samaritana, vosotros adoráis lo que no sabéis, y este es un gran problema. Cuando la gente no sabe de qué se trata su reunión dominical o a dónde se congrega, van como una religiosidad y porque esa es su religión y porque así se lo enseñaron, pero no están adorando. Van a una reunión y ya. Pero Cristo dice, no, ustedes adoran, le dice a los samaritanos, en este caso a la mujer, lo que no sabéis. Nosotros, habla Jesús como los judíos, adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, o sea, Dios usó a los judíos, al pueblo judío, para traernos las buenas nuevas de salvación y al Mesías. Verso 23, mas la hora viene y ahora es, o sea, ya llegó la hora, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre busca, ¿verdad?, tales adoradores que le adoren. Entonces, Dios Padre está buscando gente que le adore en espíritu y en verdad, o sea, conforme a la verdad de la palabra. Esa es la verdad. No es un estilo, es la verdad de acuerdo a las Escrituras. Así es que, ¿qué busca Dios, mis hermanos? Antes que otra cosa, adoradores. Ahora, ¿qué significa adorar? Aquí le va una definición muy breve, si quiere escribirla o memorizarla. Adorar significa rendir honor. Rendir honor. Significa reconocer la dignidad de Dios. Entonces, adorar significa rendirle honor a Dios, reconocer la dignidad única de Dios y también afirmar su valor supremo. Eso es adorar, reconocer que Dios tiene el máximo valor en la vida y en todo el universo. Dios es lo más valioso de esta vida.
estamos reconociendo. Entonces, cuando alguien dice, Señor, yo te adoro, yo estoy diciendo, Señor, tú eres lo más importante, tú tienes el valor supremo. Cuando estoy adorando a Dios, le estoy diciendo, por cuando tú tienes el valor supremo, Señor, en la vida, entonces yo te doy el primer lugar, porque ese es el único lugar que tú mereces. Tú no mereces un segundo, un tercero, un cuarto lugar, ni tú mereces mucho menos, Señor, las obras, de nada. Ni de tiempo, ni de esfuerzo, ni de dinero, ni de nada. Tú mereces lo primero. Eso es adorar. Entonces, mis hermanos, el domingo cuando como iglesia nos reunimos, estamos recordando este asunto tan importante, que es amarás al Señor tu Dios en primer lugar, de todo tu corazón, con toda tu alma y con todos tus pensamientos. Ahora, qué importante es que nos congreguemos como iglesia. Yo he escuchado a muchas personas a través de todos los años, no, pues yo no necesito congregarme. Yo conozco a Dios y yo le oro a Dios o le rezo a Dios y yo tengo una Biblia y Dios y yo. O sea, tienen un Dios al gusto del cliente, ¿verdad? Conforme ellos se lo quieren imaginar. Y no, mis hermanos, ese es el gran riesgo y el gran peligro cuando un creyente no está en una iglesia con sana doctrina que tiene como fundamento la Biblia. Cada quien entonces comienza a imaginarse o a tener un Dios a su conveniencia o a sus gustos. Entonces, cuando nos congregamos como iglesia, es para, en primer lugar, entre otros propósitos, mis hermanos, es darle gloria a Dios, es reconocer que toda la gloria y la alabanza le pertenecen a Él y darle gracias. Bien, busque Isaías 43. Este es un punto muy importante. Si usted le pregunta a la gente, ¿cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu razón de ser? Pues la gente comienza a responder con sus respuestas materialistas. Pues mi razón de ser es mi trabajo, es casarme, es tener hijos, es tener una buena casa, es tener un carro, o sea, una carrera, muchas cosas. Pero cuando alguien le va a responder, la razón de mi vida, mi propósito es el que está, por ejemplo, en Isaías 43:7. ¿Qué dice? Isaías 43:7. Aquí está, mis hermanos, subrayen ese versículo, porque aquí está el propósito para el cual fuimos creados. ¿Por qué y para qué existimos? ¿Y por qué y para qué nos creó Dios? Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Es Dios el creador. Nada de que la evolución o que el Big Bang o que de la nada surge un universo. Son cuestiones tan, bueno, que los científicos las creen, muchos de ellos, no todos. Pero muchos dicen el universo fue creado de la nada. Ajá, mucho gusto. ¿Y eso le llama ciencia? Por favor. Bueno, Dios dice, yo soy su creador y los creé para gloria mía. Ahora, ¿qué significa eso? Como Dios es el valor, Dios tiene el valor supremo. Es lo mejor en la vida cuando vivimos para Él, porque no hay mejor bien que Dios. No hay asunto más sabio que los propósitos de Dios. Lo mejor está en los planes del Señor. Entonces, cuando buscamos la gloria de Dios, estamos buscando lo mejor para uno y obviamente lo que le da gloria al Señor. Isaías, seguimos aquí, por favor, versículo 10, y dice de la siguiente manera: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis. Aquí hay algo muy importante. Entonces, tenemos como deber, mis hermanos, conocer a Dios de manera personal. Usted tiene que conocer a Dios, porque en base a ese conocimiento usted va a creer. Usted no va a creer si no conoce a Dios. Entonces usted va a creer, su creencia va a ser muy vaga. ¿Cómo crece mi fe? En la medida en que conozco mejor a Dios. Porque cuando conozco mejor a Dios, más confianza y amor le tengo. Y mi fe crece. Pero si usted no se dedica a conocer a Dios, entonces su fe se vuelve una fe mágica o religiosa. No. Cuando yo sé quién es Dios, yo tengo confianza, porque de Él proviene la fe y de Él proviene la respuesta, etcétera. Entonces, para que me conozcáis y creáis y entendáis, ¿verdad? O sea, aquí no habla de una fe ciega, es una frase muy constante de mucha gente. Yo tengo una fe ciega. No se trata de fe ciega, se trata de una fe que entendemos, y cuando no entendemos, seguimos confiando en el Señor. Así es el asunto. Y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Por eso Cristo no es un Dios pequeño, sino aquí se estaría contradiciendo la Escritura. ¿Ya captó? Dice Jehová, ni Dios después de mí. ¿Qué significa eso? Que Cristo es Dios con D mayúscula.
y Dios eterno también. Ahora, versículo 17, a ver, versículo 17, 21, Isaías 43, 21, este pueblo he creado para mí, para mí. Entonces, Dios nos creó para tener comunión con Él. Hermanos, a veces esta palabra comunión pues, la hemos reducido, pero el propósito de Dios al crearnos desde que creó a Adán y Eva fue que Adán y Eva conocieran a Dios y disfrutaran de Dios. Disfrutaran de Dios. Porque a Dios se le ama y también se le disfruta. ¿Por qué? Porque el ser más feliz del universo es Dios. Por eso le digo todo. El ser más amoroso en todo el universo es Dios. Así es que, ¿quién no va a querer estar con alguien que es felicidad perfecta, que es gozo perfecto, que es santidad perfecta? Para mí los he creado. Entonces, la iglesia se reúne para estar recordando y como congregación decir, sí, Señor, estamos aquí nosotros dándote las gracias, alabándote y entendemos que vivimos para ti, Señor. Entonces, la adoración se vuelve un estilo de vida personal y un estilo de vida congregacional. Triste es cuando hay, mis hermanos, fanáticos que no se pierden un partido de fútbol de su equipo favorito y van a los estadios o se quedan a ver la televisión o lo que sea, pero ahí están, son fanáticos. Y los cristianos, cualquier cosita y nos distraemos y ya no nos congregamos y ya nos olvidamos del Señor. Esto es muy triste y es muy lamentable, como a veces hay fanáticos más fervientes de su hobby o de lo que les gusta, de su distracción, que un creyente en cuanto a glorificar al Señor. Entonces, cuando entendemos que la adoración es un estilo de vida personal y congregacional, nos reunimos. En segundo lugar, ¿por qué nos congregamos el día del Señor? Porque congregarnos el día del Señor como iglesia nos permite mantenernos centrados en Dios, nos permite mantenernos centrados en Dios y evitar el peligro de olvidarnos de Dios, aunque usted no lo crea. Cuando una persona, un creyente, rehúsa adorar a Dios y congregarse con la familia de la fe, comienza a entrar en una decadencia espiritual y moral, sí, y aún creyentes. Cuando ese cristiano dice, no, yo no necesito al Señor, pues ahora ya en línea, ¿verdad? Acá ya en la comodidad de mi casa, espérese. Dios dijo que hay que congregarnos y estar con la fe. Ahora, salvo algunos casos muy excepcionales de hermanitos o hermanitas que están enfermos, de acuerdo, por su enfermedad no pueden trasladarse y así es, ok, no somos legalistas. O hay algunas situaciones muy excepcionales en donde Dios dice, Dios conoce, sí, ahora no pudiste asistir, el Señor lo entiende bien, pero no lo ponemos como pretexto. Pero fuera de ahí, mis hermanos, de esos casos súper excepcionales, el creyente debiese estarse congregando. ¿Por qué? Por lo siguiente, miren, cuando un creyente rehúsa adorar como congregación al Señor, sucede lo siguiente, Romanos 1:21. Romanos 1:21. Por eso a la iglesia se le llama el cuerpo de Cristo. Por eso la iglesia es una familia espiritual, porque Dios no nos creó para ser llaneros solitarios, como les hemos dicho. Bueno, hasta el llanero solitario no andaba solitario, tenía a su amigo Toro. ¿Se acuerdan ustedes de esas series o no? Bueno, por lo menos vio la película hace unos 10 años. Bueno, le llamaban el llanero solitario, pero no andaba solitario. También andaba con su caballo, pues bueno. Romanos 1:21, Pablo aquí nos dice y nos advierte, cuidado, porque cuando alguien se rehúsa de manera constante a alabar al Señor, a agradecerle, comienza aquí una espiral que va en bajada. Romanos 1:21, pues habiendo conocido a Dios, ahora está hablando aquí de toda la gente, ¿verdad? No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Comenzamos por aquí. ¿Cuándo fue la última vez que usted glorificó al Señor? Le reconoció, le exaltó, bendijo su nombre. ¿Cuándo fue la última vez que usted le dijo, gracias Dios? Me permites abrir los ojos. Gracias por el descanso de esta noche. Gracias por el transporte. Gracias por mi trabajo. Gracias por la escuela. Gracias por mi familia. Gracias por mi bicicleta. Gracias por el vehículo. Gracias por la salud. Gracias, Padre. Pero dice aquí Pablo, ellos
habiendo conocido a Dios, o sea, sabían que hay un Dios creador, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que, y aquí viene la descomposición moral y espiritual, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Entonces, comienza uno a poner pretextos y a justificar. No necesito después de todo una iglesia, son una bola de hipócritas. Muchos dicen así. Y con eso pretenden acallar su propia conciencia. ¿Para qué voy a la iglesia? Es una pérdida de tiempo. Aquí y allá, mejor vamos aquí, ta. Bueno, entonces comienzan a envanecerse, a inflarse, a enorgullecerse en sus razonamientos. Y luego dice, y su necio corazón fue entenebrecido. Entonces, esa persona comienza a ponerse de necia, no querer entender. Ven, congrégate, ven, asiste, ven, no, yo no lo necesito, ¿para qué? Ya fui, ya su necio corazón comienza a oscurecerse. Verso 23, y cambian la gloria de Dios. Esto es terrible. Cambian la gloria de Dios, del Dios incorruptible, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Hemos visto esto en las civilizaciones antiguas, ¿verdad? Como muchas civilizaciones comienzan a tener un montón de ídolos, mitad seres humanos, mitad animales o de plano animales, y los comienzan a adorar. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible. Ahora, mis hermanos, quizás no vayamos a algo tan grotesco como esto, pero ahora nuestros ídolos son artistas, deportistas, cantantes, reggaetoneros, etcétera, etcétera. Los nuevos ídolos de los medios masivos, ¿verdad? Eso sí, bien depravados, pero son ídolos, cantan, qué bonito cantan, cómo se mueven en el escenario, sus vestimentas y demás, y Hollywood los vuelve ídolos. Y ahí tiene usted multitudes, ¿verdad?, que los siguen, cambian la gloria de Dios, y en vez de estar alabando al Señor, ahora están cantando muchas veces letras depravadas. ¿Qué son eso? No hay solamente pornografía visual, sino hay pornografía auditiva, por si no lo sabía, o ya lo sabía, si no lo sabía, ya lo sabe. Que viene ahora con música muy rítmica y muy pegajosa, etcétera, etcétera, pero es pornografía auditiva. Entonces, ahora el creyente tiene que abrir no solamente bien los ojos, sino que tiene que también poner sus oídos bien atentos para discernir cuando algo tiene la intención de desviarle o de atentar contra los mandamientos de Dios. Verso 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, o sea, sus malos deseos, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Qué terrible. Una de dos, mis hermanos, o usted y yo andamos en la verdad de Dios o andamos en la mentira. Tan, tan. Algunos quieren poner por ahí un término medio, ¿verdad? No. Y deshonraron sus propios cuerpos. Verso 26. Por esto Dios los entregó. O sea, hay un límite en donde Dios dice hasta aquí. Hasta aquí. Te estuve llamando, te estuve alertando, te estuve divirtiendo, te llamé a través de un familiar, de un pariente, de la palabra, del Espíritu Santo, de una predicación. Te llamé, no quisiste, hay un límite. Y entonces, ¿qué es lo que dice aquí el Señor? El Señor dice, bueno, te entrego a tus pasiones vergonzosas. ¿Quieres eso? Ándale pues. Pasiones vergonzosas. Entonces, la gente, jóvenes o adultos, comienzan a ser dominados por pasiones vergonzosas, ¿verdad? Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural, que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y esto ya está pasando hoy. En naciones enteras, que ya le han dicho a Dios, nada contigo Dios, nada contigo, ahora vamos a propugnar por los derechos humanos, por la ideología de género, porque esas son las normas actuales, porque eso es lo moderno.
Y nada contigo, Dios. Ahora las cosas se están revirtiendo y se está persiguiendo a los cristianos, a los predicadores. Ahora hay una guerra, una batalla intensa, persecución y muerte contra el pueblo de Dios. Y Dios dice, no quieres nada conmigo, te entrego a tu mente reprobada. Oye, cuando una mente está ya reprobada y torcida, pues ¿qué decisiones va a tomar esa persona? Entonces esa persona va a decir, le va a llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno, porque su mente ya está retorcida y se extravió. ¿Por qué? Porque no quiso tomar en cuenta a Dios. Ese es el asunto, mis hermanos, de la importancia del por qué congregarnos. Cuando uno dice, no, pues sí, pero no es tan importante, yo sé lo que creo. Ajá, ¿cómo no? Entonces, reunirse el primer día de la semana es un día que también nos previene. Hebreos 3:7 nos previene. Dios nos habla en primer lugar a través de la Biblia, su Espíritu Santo. Entonces, Hebreos 3:7 dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no te endurezcas, que no se endurezca tu corazón, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Entonces hay gente que pues sí, un ratito, ¿verdad? Va a la iglesia y se congrega, pero ya la mayoría del tiempo anda vagando en su corazón. Por aquí andan buscando, por allá andan buscando a ver qué les da tranquilidad, un entretenimiento, a ver qué les da una respuesta a esta cuestión, a ver por aquí, en fin, y andan vagando en su corazón, probando de todo como lo hizo Salomón cuando entró en su locura. Salomón tuvo una caída tremenda, donde escribe el libro de Eclesiastés, cuando él dijo, vanidad de vanidades, todo es vanidad, y porque se apartó de Dios y dijo, quise probar otras cosas, pues sí, lo tenía todo, y se olvidó del temor de Dios. Y en ese periodo en que Salomón se desvió, dice, probé de todo, y todo es todo. Pero al final, escribe en el capítulo 12, probé lo que no te imaginas y que tú quizás vas a querer probar y quizás vas a querer intentar. ¿Sabes? Dice Salomón, yo todo eso ya lo probé, ya lo experimenté. ¿Y cuál es la conclusión a que llega Salomón? Aparte de Hebreos, porque vamos a regresar a Hebreos, y la conclusión de Salomón, ahora sí que fue una conclusión sabia, ¿verdad? En Eclesiastés, ¿qué dice en el capítulo 12? La conclusión de Salomón. Si usted quiere decir, a ver, ¿qué se siente esto? Voy a experimentar con esto, a ver, ¿qué se siente una fumadita de marihuana? A ver, una inhalación, tantito tiner y tantito resistor del 5000. A ver, espérate. Eclesiastés 12, dice aquí Salomón, verso 13, el fin de todo discurso, o sea, el propósito de todo lo que acabo de escribir, dice Salomón, Eclesiastés 12:13, el fin de todo discurso es teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, el todo. Esto es el propósito del hombre, que ames a Dios, que lo temas. Dice, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Así es que jóvenes que están apenas saliendo del cascarón y que quieren probar todo, llévatela con calma, teme al Señor. Créeme, no necesitas experimentar todo lo que tus amigos o amigas te dicen o te mandan ahí en Facebook o en Instagram y salen, ¿verdad? Siempre sus fotografías ahí como que sonrientes y lo mejor y la vida alegre. El fin de todo el discurso es teme a Dios. Esto es el todo del hombre. Cuando tú sigues a Dios, disfrutas lo que gustes en el mejor sentido de la palabra y va a ser una satisfacción aún mayor. Regresamos a Hebreos. Entonces dice aquí Hebreos 3:10, esta gente siempre anda vagando en su corazón, son inconstantes, no pueden hacer un compromiso. Y esto pasa con mucha gente en las iglesias, se congregan, se bautizan, pero son inconstantes y comienzan a vagar en su corazón. Hebreos 3 versículos, ahora vamos al versículo
12. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, aquí está la importancia de la iglesia. Exhortaos los unos a los otros, plural. La iglesia, exhórtense los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno, o sea, todos estamos expuestos, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Se endureció su corazón, el pecado le engañó, se le puso muy atractivo, de tal manera que dices, pues no, la iglesia pues no es tan importante, ahorita estoy para disfrutar, para gozar la vida loca, para identificarme con Ricky Martin. Espérense tantito. No, mis hermanos, hay que tener mucho cuidado. Entonces, la importancia de exhortarnos, de platicar los unos con los otros, de que llegue, escuche, conozca a otros hermanos. Como les digo, no llegue aquí, no piensa que aquí es como el beisbolista que llegue, primera base, segunda base, tercera base y vámonos. No, espérese un ratito, platique, escuche, comparta. Quizás no tiene algo que compartir, pero quizás sí puede recibir y escuchar, sí hermano, un consejo o voy a orar por ti. Necesitamos todos eso, mis hermanos, palabras de ánimo o un jaloncito de orejas. Gracias a Dios por esos jaloncitos de orejas que nos evitaron darnos un tropezón. Y gracias para aquellos hermanos que nos dieron una promesa porque estábamos decaídos, desanimados, y alguien nos alentó y regresamos a las promesas de Dios y adelante. Necesitamos de la iglesia es el cuerpo vivo de Cristo. No nos olvidemos de Dios. Deuteronomio 6, ya casi voy a concluir, nada más me permiten unos 15 versículos y ya. Tengo mucho material, pero ya se me está yendo el tiempo. Deuteronomio 6, 10. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, Deuteronomio 6:11, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego comas y te sacies. ¿Qué es esto? La gracia de Dios. Las bendiciones que tenemos, mis hermanos, provienen por su gracia, por su misericordia, para que nunca usted ni yo nos enorgullezcamos y diga, mi mano, mi esfuerzo, mi trabajo, mi inteligencia, mis influencias, mi guapura, mi hermosura, nada que eso, ¿verdad? Es la gracia de Dios. Verso 12. Entonces, cuídate de no olvidarte de Jehová. Cuídate de no olvidarte de Jehová que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. ¿Entiende? Dios te ama, Dios te rescató de la esclavitud del pecado y de las tentaciones del mundo que estaban ahí a punto de hacerte ya un adicto o desviarte completamente del camino. Cuídate de no olvidarte de Jehová. Por eso nos reunimos, mis hermanos, porque con qué facilidad nos olvidamos del Señor durante la semana. El trabajo, los hijos, los problemas aquí y allá, compromisos. Cuídate de no olvidarte de Jehová. Esto es lo que hacemos los domingos, recordar la grandeza. Un ejemplo, la iglesia es como una fogata y usted y yo somos como carbones encendidos. Cuando todos los carbones están juntos, hay una fogata avivada, hay una gran fogata y el calor se extiende. Pero cuando comenzamos a separar un carbón para aquí, otro por allá y otro por acá, entonces esos creyentes que se separan se convierten en fogatas muertas. Fogatas muertas, en vez de ser brasas resplandecientes. Debiésemos de ser fogatas avivadas, no fogatas muertas. Entonces esos creyentes que están ahí aisladitos, lo único que hacen ya es echar humo, y humo, y humo. Ya no desprenden calor, ya no desprenden luz. Ese es el propósito del Señor. Y esa es la importancia de que como creyentes estemos aquí, mis hermanos, reunidos. No seamos individualistas, no nos aislemos, estemos dentro de la congregación en el cuerpo de Cristo. Y finalmente, vámonos a Hebreos 10:24. Ok, con esto concluyo. ¿Por qué congregarnos el domingo, el día del Señor? Bueno,
porque los domingos también, obviamente entre semana, mis hermanos, en grupos pequeños, en las casas, claro que sí. De hecho, la iglesia cristiana se reunía todos los días, pero eran judíos en un principio, en Hechos 2. Bueno, vamos a Hebreos, Hebreos 10, 24. Hebreos 10, 24 y 25. Sigue exhortando aquí este escritor a los creyentes que estaban a punto de poner reversa, de irse en marcha atrás, ¿verdad? Entonces dice aquí, Hebreos 10, 24 y 25, 23, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. ¿Qué es lo que nos dice? Cristiano, está firme en tu esperanza en Cristo, firme en el Señor, firme en el camino, firme en Cristo. Verso 24. ¿Verdad? Y considerémonos, plural, considerémonos unos a otros. ¿Sabe usted en cuántas ocasiones aparece esta frase en el Nuevo Testamento? Unos a otros, unos a otros, unos a otros. ¿Cuántos le calcula? Más o menos 50 aproximadamente. Alrededor de 50 ocasiones se encuentra en el Nuevo Testamento esta frase, unos a otros, amaos unos a otros, perdonaos unos a otros, sobrellevaos unos a otros, orad unos por otros, edificaos unos por otros, enseñaos los unos a los otros, cantad salmos los unos con los otros, perdonaos los unos a los otros. Y así, casi 50 ocasiones está esta dinámica, los unos a los otros, los unos a los otros. Entonces dice aquí, y considerémonos unos a otros ¿para qué? Para estimularnos al amor y a las buenas obras. Entonces, cuando nos congregamos, no se trata solamente de venir a oír, sino se trata de ver de qué manera yo puedo animarte, motivarte en el amor del Señor. Un buen saludo, una sonrisa, una plática sincera, afectuosa. Le invita un cafecito, le regala una de las tortas que hoy prepararon, que están ahí bien sabrosas, le regala una torta al pastor también por ahí. En fin, nos estimulamos al amor los unos a los otros. Hermanos, detalles, no tienen que ser grandes cosas. Una sonrisa, sí, yo sé que ahorita es difícil con el bozal sonreír, pero de alguna forma, ¿verdad? O hágale así y déle a entender que está sonriendo con el hermano. Pero externemos una sonrisa, una buena actitud. ¿Cómo estás? Sí, yo sé que ahorita estamos guardando la sana distancia, pero esos detalles, y también si detectamos alguna necesidad, eso nos estimula al amor y a las buenas obras. ¿En qué puedo ayudar al hermano que sé que está teniendo ahorita algún tipo de necesidad material? ¿Cómo le ayudo? En alguna forma, mis hermanos, estimulémonos al amor y a las buenas obras. Ahora sí, verso 25, vuelve la exhortación, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. O sea, ya desde aquel entonces ya había hermanitos que se ausentaban. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos. Y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. ¿A qué día se refiere? Al arrebatamiento, mis hermanos, a la venida de Cristo. Hoy estamos viendo todo el escenario mundial, en todas las cosas. Si usted está leyendo la Biblia, usted ya está discerniendo, el Señor viene, el Señor viene. Y Él lo dijo, vengo pronto, no tardaré, versículo 37, porque aún, Hebreos 10, 37, porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá y no tardará. Cuando Cristo venga, ¿cómo te encontrará? Y la pregunta es, cuando Cristo venga, ¿te arrebatará a su presencia o te quedarás aquí para sufrir los 7 años terribles de la gran tribulación? Porque nunca te convertiste a Cristo, solamente fuiste un religioso, pero nunca naciste de nuevo. Y quiero extenderle ahora la esta invitación a todos ustedes, queridos hermanos o primos. Si no has venido a Cristo, ven hoy, arrepiéntete, pídele perdón por tus pecados, pídele que Él venga a tu vida y entonces podrás gozarte cuando el que viene, vendrá, no tardará y te levantará para que estés con Él por toda la eternidad. Si rechazas a Cristo, estarás separado de Él y tendrás que recibir el juicio de la tribulación. Quizás te conviertas o no durante la tribulación, no sabemos, pero ¿para qué
esperarte. Mejor ríndete sinceramente hoy a Cristo y dile, aquí estoy, Señor, quiero ser tu hija, tu seguidor, y usa mi vida para tu honra y para tu gloria. Amén. Amén. Gracias, Padre, por tu palabra. La importancia, Señor, de congregarnos el domingo, el primer día del Señor, aunque todo el tiempo es tuyo, aunque los 7 días de la semana tenemos que vivirlos para glorificarte, pero Señor, tú has establecido el que como iglesia hemos visto estos varios propósitos. Nos congreguemos para que nos edifiquemos los unos a los otros, a fin de mantener siempre fresco, Señor, el propósito para el cual tú nos has llamado, que es glorificarte, adorarte, rendir nuestras vidas a tu servicio. Aquí estamos, mi Señor. Oramos también pidiéndote perdón por aquellas ocasiones, Señor, en las cuales tal vez no hemos sido fieles, no nos hemos integrado como debe de ser, no hemos participado para edificar también a otros en tu cuerpo. Ayúdanos, Señor, para valorar tu iglesia, porque es tu cuerpo.